Ya, estoy grabando la clase. Bien, entonces se logra ver en pantalla, ¿sí? Cuando hablamos de personalidad, ¿no? Antiguamente las clasificaciones las colocaban en ejes, ¿ya? Y lo que correspondía al eje 1, es decir, el problema mayor por el cual el paciente estaba yendo a consulta, pues colocaba como primer diagnóstico, ¿no? Que era el eje 1. Y lo que correspondía a los problemas o trastornos de la personalidad pasaban a lo que se denominaba el eje 2. Entonces, primero iba el diagnóstico, por ejemplo, depresión, y detrás de eso iba pues el diagnóstico correspondiente al trastorno de la personalidad. Sin embargo, esta modalidad ya ha sido dejada de lado y se ha visto pues que este tipo de trastornos también pues tienen una consistencia suficiente como para que sean manejados desde un primer plano. Por favor, si hay problemas para que ingresen al aula, me avisan, ¿no? ¿Me escuchan bien, sí? Sí, doctor. Ok, entonces esto es lo que vamos a revisar el día de hoy, el concepto de lo que son los trastornos de la personalidad, la clasificación, los tipos que hay, el abordaje psicoterapéutico, el tratamiento y por último algunas conclusiones con respecto al tema. Este es un ejemplo de una paciente, mujer de 20 años, ¿ya? Conviviente, que llega a la emergencia, ¿no? Porque presenta, ella misma lo manifiesta, ¿no? Con esas mismas palabras, sensación de vacío y abandono. Ella llega porque se ha producido cortes en antebrazos. Cuando se realiza la historia clínica se puede apreciar de que tiene fluctuaciones, ¿no? En su estado de ánimo a lo largo de los días, desde alegría, ¿no? Y que puede pasar de un momento a otro de manera abrupta a la irritabilidad. Es una persona que desde la adolescencia su conducta ha estado enmarcada en sentir o encontrar nuevas sensaciones para sentirse motivada en la vida. En lo que respecta a su vida sexual, es una mujer en la cual no establece relaciones significativas, relaciones de pareja significativas, sino más bien son superficiales, por lo que constantemente tiene relaciones sexuales de manera esporádicas, ¿no? Sin llegar a mantener o a crear un apego hacia, hacia la pareja. Entonces, los trastornos de la personalidad pues, se caracterizan por patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna que aparecen en la adolescencia. Ya son estables a lo largo del tiempo y conllevan malestar o perjuicios para el sujeto, ¿no? Este es el concepto de lo que son trastornos de personalidad. Tener en cuenta de qué cosa es personalidad es la manera de ser de cada persona, es la manera como cada persona va a reaccionar ante la vida cotidiana, ante la vida diaria. Y sobre todo también se va a ver mayor manifiesto cuando tiene alguna vicisitud, la manera como va a responder. Entonces son personas que su forma de ser, o sea, su personalidad, escapa, ¿no? al común o a las características comunes del resto de las personas, ¿no? Y por los cuales se va a caracterizar cuando ya se tiene un trastorno de esto en crear un malestar tanto para el mismo paciente como también para el resto de las personas. Eso quiere decir que hay un problema en las relaciones interpersonales.
La clasificación norteamericana, ¿no? Nos brinda una clasificación bastante digerible, ¿no? Bastante entendible, por lo que divide a los diversos trastornos de la personalidad en tres grandes grupos, también llamados clúster. Y estos son denominados con las letras en mayúsculas A, B y C. En el clúster A están agrupados los trastornos de personalidad que son considerados extraños o extravagantes. En el clúster B están marcados los trastornos a los que son llamados los inmaduros. Y en el C están más bien los trastornos considerados temerosos. En el grupo A, entonces, las formas que se presentan son las llamadas paranoide, esquizotípico y esquizoide. En el B, los inmaduros, ¿ya? Está el trastorno borderline o límite de la personalidad. En el C10, esta se va a denominar emocionalmente inestable, trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Tenemos la personalidad antisocial, narcisista y histrónico. Y en el lado C, los temerosos, tenemos los trastornos de personalidad evitativo, obsesivo y el dependiente. ¿Cuáles son las características de los trastornos que están ubicados en el clúster A? Pues que son introvertidos, ¿ya? Están mal socializados, es decir, que les es muy difícil interrelacionarse con otras personas, ya tanto dentro del núcleo familiar y mucho más con personas de afuera. Ya, se les puede considerar independientes, pero vistos desde la marginalidad, es decir, que no fácilmente no forman grupos y están desajustados emocionalmente porque se les puede observar como personas frías e inexpresivas. En el lado B está caracterizado pues porque más bien todo lo contrario al A es que son extrovertidos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que mantengan buenas relaciones sociales, ¿no? También están mal socializados porque fácilmente pueden crear conflictos entre las personas. Son dependientes, ¿ya? Crean una manera de simbiosis con otras personas y también pues son considerados que hay un desajuste emocional. Los temerosos, así como los del clúster A, también son introvertidos, quiere decir que tienen dificultad para socializarse con otras personas, también son dependientes y, por supuesto, están desajustados emocionalmente, más que todo porque están dominados por el miedo. Entonces, si ven en los tres tipos o en los tres grupos grandes de estos trastornos, una coincidencia en ellos es la mala socialización y el desajuste emocional, ¿no?, que va a haber. El curso, es decir, cómo van evolucionando o cómo se va presentando y cómo van evolucionando este tipo de trastorno, en el A son vulnerables para los tratamientos psiquiátricos, es decir, que pueden beneficiarse de alguna manera con algún tipo de tratamiento psicofarmacológico. Pero lo cierto es que no se va a modificar con el tiempo las características, ¿ya?, de estas personalidades. O sea, el tratamiento farmacológico solamente va a servir para poder manejar algunas sintomatologías que puedan estar más exacerbadas, como por ejemplo, puede ser que el paciente comience a presentar algún tipo de delusiones o de alucinaciones. El curso en el grupo B, los inmaduros, se caracterizan porque tienen una gran impulsividad, ¿no? Tienen poca tolerancia a la frustración, son muy impulsivos, actúan muchas veces sin poder medir las consecuencias de sus actos.
Pero aquí, al contrario, ¿no? del grupo A, con el paso de los años pueden irse estabilizando. ¿Ya? Bueno, lo que se les puede denominar como que van madurando su personalidad. Esto no es tanto así como en el caso del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Ya? Puede que el antisocial puede ser que no haga actividades tan evidentes, ¿ya? Tan evidentes cuando son jóvenes, pero ya en una edad mayor, ¿no? Lo que puede hacer es más bien dirigir acciones indeseables. Y en el grupo C, pues, es típico, pues, de las personalidades neuróticas, ¿no? O sea, que esas personas que ven los problemas de manera muy, muy exageradas, ¿ya? Y también por lo regular, ¿ya? Que el grupo A suele cronificarse. Entonces ya vamos viendo por partes, ¿ya? En el grupo A existe una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos. Se dice que tienen, el paciente puede tener características comunes con trastornos psicóticos y cuando se realiza la historia clínica se puede apreciar de que los familiares, incluyendo los padres, a lo mejor son portadores, ¿no? de un trastorno mental psicótico mayor como la esquizofrenia. En estos pacientes también se ha visto que son frecuentes las alteraciones cognitivos perceptuales, es decir, que puede haber algún tipo de trastorno psicopatológico, ¿no? en el pensamiento y en la percepción. Entonces aquí tenemos el trastorno de paranoide de la personalidad, ¿ya? Que se caracteriza porque es más frecuente en varones, ¿ya? Son personas que de por sí pues son desconfiados, ¿ya? Suspicaces, ¿no? Ante cualquier situación o acercamiento de otra persona, ¿no? Dudan mucho del beneficio, perdón, de una relación. Son personas con sus pensamientos muy rígidos, ¿ya? O es blanco o es negro, ¿ya? Por lo que tienen mucha dificultad para hacer cambios ante algunos eventos, ¿no? En el cual amerita la flexibilidad, ¿ya? Pueden ser muy radicales en sus decisiones, pero también pueden ser hipersensibles ante una situación que no les agrada, más bien esto sirve de refuerzo para aislarse más, ¿no? Mantenerse en la margen. Con frecuencia, las personas que padecen de este trastorno puede desarrollar, ¿no? O puede pasar a convertirse en un trastorno delirante. El trastorno esquizoide de la personalidad también son socialmente aislados e introvertidos. Tienen gran dificultad para establecer relaciones íntimas y hay un desinterés por todo lo que les rodea, por el entorno. ¿Ya? Este tipo de trastorno de la personalidad está muy relacionado con la esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, pueden tener familiares cercanos, ¿no? con esquizofrenia, ¿ya? O incluso si este paciente con trastorno de personalidad esquizoide más adelante puede ya desarrollar una esquizofrenia. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes con esquizofrenia tengan un trastorno de personalidad esquizoide, ¿ah? Ojo con eso.
El trastorno esquizotípico de la personalidad aquí se caracteriza porque va a haber alteraciones del pensamiento, ¿no? Pero de tipo mágico. ¿Ya? Es un pensamiento mágico. El paciente está, su pensamiento está muy relacionado pues con las cosas extravagantes, extrañas, raras, ¿no? Está muy metido, por ejemplo, en lo que es pues temas temas de extraterrestres, de brujería, ¿ya? Y este tipo de personalidad en el paciente en algún momento puede presentar episodios psicóticos breves, o sea que presenta ya síntomas psicóticos francos, ¿no? Como alucinaciones, delusiones, ¿ya? Pero es de duración breve, ¿ya? Por eso lo que le decía que pueden en algún momento, ¿no? De la presentación del trastorno, en algún momento puede ser necesario la utilización de algún antipsicótico. Son pacientes, por lo general, que tienden a la marginación, es decir, que no se alinean, ¿no? Hacia los contextos habituales de la vida, es decir, que no son personas que estén buscando un trabajo, tengan el deseo, pues, de seguir algún tipo de estudio, ¿no? Más bien se dedican a estar vagabundeando por la calle, ¿no? Caminando, ¿ya? E incluso debido a ese pensamiento mágico, ¿no? Que presentan, fácilmente pueden dejarse seducir y pertenecer a algunas sectas, ¿no? Ya sean de tipo religioso o incluso pues, políticas. Cuando se les ve, ¿no? Así ectoscópicamente, ¿ya? Pues llama la atención porque se les ve como si fueran personas extrañas, raras, ¿ya? Con algunos comportamientos peculiares, empezando desde su manera de vestir, ¿no? Una manera de vestir extraña, ¿no? Con colores que no combinan, ¿ya? Arreglos, ¿no? Mal arreglados, ¿ya? Como tratando de llamar la atención. O sea, no es su intención llamar la atención, ojo con eso, no es su intención, pero llama la atención cómo es que están vestidos, ¿no? Y cómo se comportan también, ¿no? Hasta su manera de hablar, ¿no? Pueden tener un lenguaje prolijo, por ejemplo. Los del grupo B, o clúster B, ¿ya? Entonces, aquí presentan relación, acuérdense, relación con los trastornos afectivos. ¿Ya? Los del primer grupo está relacionado más con los trastornos psicóticos. Aquí los del grupo B están más relacionados con los trastornos afectivos, como por ejemplo los trastornos somatomorfos e incluso el abuso de sustancias. ¿Ya? Aquí también, o aquí, perdón, la característica es que hay una alteración del control de impulso, ¿no? En algunos de los trastornos y de la regulación del afecto, como por ejemplo el trastorno borderline, ¿no? De la personalidad. Entonces, regresando a la primera lámina, ¿no? Que recuerda que les puse, es la característica, ¿no? De un paciente borderline. Bien, el disocial, el disocial, o también llamado antisocial, psicópata o sociópata, ¿ya? Se da con más frecuencia en los pacientes varones. Ya se va observando, ¿no? Que el problema desde la adolescencia, con algunas conductas, ¿no? Fuera de la moral, ¿no? Personas que de la adolescencia transgrede las leyes, ya no considerado como a veces en los adolescentes, ¿no? En, esa, en ese deseo, pues, de rebeldía, a veces pueden hacer cosas inesperadas, ¿no? Pero aquí, cuando ya se visualiza o se vislumbra,
Un trastorno disocial de la personalidad, más bien lo que se puede ver es que ya el adolescente comienza a hacer cosas no fuera de la ley, ¿no? Hurtos, ¿no? Planificación de hurtos, de robos. Muy fácilmente pueden caer en el abuso, en el uso, abuso y dependencia de sustancias ilegales, incluso las puede comercializar, ¿ya? Entonces, el paciente con trastorno disocial de la personalidad puede llegar pues a tener conductas delictivas. Pero también eso no quiere decir que todos los delincuentes tengan este trastorno, ¿ah? O sea, hay pacientes antisociales o disociales, ¿no? Delincuentes, ¿ya? Pero no todos los disociales van a ser delincuentes también. Ni todos los delincuentes van a ser disociales, ¿ya? También ojo con eso. Son personas pues que carecen de sentimientos de culpa y de respeto, ¿no? No respetan las normas, pueden tener mucha frialdad afectiva, ¿ya? Incluso son capaces de asesinar sin el más mínimo remordimiento. Hay una falta de miedo, ¿no? Ante las consecuencias de sus actos que puede tener, ¿no? Eso quiere decir que no tienen miedo, por ejemplo, de ir a la cárcel, ¿ya? Y aquí hay que tener en claro que hay una incapacidad de aprender conductas socialmente adaptadas, ¿no? Por eso que son personas que, más si llegan a la delincuencia, son personas que muy poco van a cambiar, ¿no? Muy poco van a cambiar de sus errores. No van a aprender, no van a aprender de sus errores, ¿no? Como ejemplo, pues hay un personaje últimamente que se ve por la televisión que ha salido de la cárcel y se ve pues que no ha aprendido nada al respecto, ¿no? De los errores que cometió. Es más, lo dice muy abiertamente que lo volvería a hacer. Entonces esa es la característica, ¿no? Del trastorno disocial de la personalidad. El trastorno borderline o límite de la personalidad, ¿ya? Como la primera lámina que les mostré, ¿no? Está. Se ve que es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y se llama así borderline porque hay una inestabilidad en todos los aspectos de la personalidad de la persona, ¿ya? Hay una inestabilidad en su manera de pensar, hay una inestabilidad en sus emociones, en su conducta, ¿ya? Pero lo que sí se aprecia es que con el paso de los años, ¿ya? Esta persona tiende a mejorar, como que empieza a madurar, ¿ya? Pero sí, pues, se puede apreciar toda la gama, pues, de su presentación clínica a partir ya desde los 17, 18 años, 20 años, ¿no? Hasta los 30, 35 años, ¿no? El paciente, pues, que llega, pues, llega a emergencia, a la consulta, expresando, ¿no? Que tienen sentimientos de vacío, ¿no? Que son impulsivos, ¿no? Que incluso puede llegar, pues, a producirse autolesiones e intentos de suicidio. Por lo regular son gestas de suicidio que hacen estos pacientes, pero lamentablemente a veces se les puede pasar la mano, ¿ya? Porque su intención, más que nada, es querer llamar la atención, ¿no? Ante una situación que no pueden manejar o controlar. Entonces, una manera, ¿no? de quererla manejar es eh, auto, autolesionándose. En estos pacientes, así como en el esquizotípico, también pueden presentar episodios psicóticos breves, ¿no? ¿Ya? Es decir, un pensamiento delirante o presentar alucinaciones, pero duran poco tiempo, ¿ya? Y no son tan intensos, no son tan intensos como en un cuadro esquizofrénico, por ejemplo. Son personas que tienen una intolerancia al abandono, ¿ya?
pues, situaciones, por ejemplo, que la pareja decide pues dejarla, ¿no? Digo dejarla por lo que es más frecuente en mujeres, ¿ah? Pero también se puede ver en varones, ¿no? Cuando la pareja decide dejarla o dejarlo, pues cometen actos, pues, ¿no? Eh, autolesivos para llamar la atención, ¿ya? Pero lo curioso acá que la persona tiene intolerancia al abandono y sin embargo, mientras la relación dura, no puede realizar, ¿no? Relaciones estables. ¿Ya? Son personas que muy conflictivas, muy conflictivas. No es por su propia intolerancia a la frustración que pueden tener, ¿no? Cualquier cosa que no les agrade o estén en contra o no le beneficie, ¿ya? Entonces, fácil, perdón, fácilmente puede eh, realizar, pues, un malestar, ¿no? Malestar en la relación con la otra persona. Bien. El otro trastorno dentro de este clúster es el narcisista, ¿ya? Aquí necesitan, per- perdón, un ratito, un momentito, por favor, una cosa. Ya, vamos a continuar, perdón, por la interrupción. Ya. El narcisista, el paciente narcisista, ya, aquí la característica es porque son personas que necesitan siempre la admiración de los demás, ya, que resalten sus logros que están obteniendo. Y lo interesante acá que también pueden ser muy hipersensibles a la crítica, ¿no? Si bien les gusta que los admiren, pero no les gusta pues que les hagan alguna crítica señalando pues algún tipo de error, ¿no? Porque estos pacientes pues no se percatan, ¿no? Que pueden tener, como cualquier persona, ¿no? Pueden tener errores, ¿ya? Hay fantasías de grandezas sin llegar a ser delirios de grandeza, ¿ya? Pero sí se colocan pues en una posición por encima del resto, ¿ya? A pesar de que de esta grandiosidad que pueden tener, cuando se evalúa ya con mayor detenimiento, más bien lo que se detecta, ¿no? Es una baja autoestima, es decir que en realidad se consideran, ¿no? Se consideran por debajo, ¿no? Pues, ya en líneas, me refiero ya en una perspectiva más grande, ¿ya? Se consideran que no tienen la suficiente valía y por eso su necesidad de demostrar que son más que los otros. Las personas con este tipo de trastorno pueden ser muy proclives a la depresión. La personalidad histriónica, que también se da con mayor frecuencia en mujeres, aquí necesitan el constante apoyo ya de otras personas, pero no llegan a establecer relaciones profundas o significativas. Ya todo lo contrario, ¿no? Hacen relaciones muy superficiales, ¿ya? Con sus amistades. Pueden ser personas muy seductoras, ¿ya? Y expresan, ¿no? Dentro de sus relaciones una gran teatralidad, ¿no? Exageran o engrandecen pues sus propias características personales. Estas personas pueden ser también muy manipuladoras, ¿no? Para conseguir pues sus objetivos, ¿no? Y
pueden manipular desde colocándose, ¿no? De una posición de víctima, ya victimizándose, manipulando con culpa, pues a las otras personas. Mira, por tu culpa, ¿no? ¿Cómo me ha pasado esto? Tú que me prometiste tal cosa y ahora no has cumplido. Entonces son personas muy manipuladoras, ¿ya? Y los del grupo C, ¿no? Que está asociado pues con los trastornos de ansiedad, ¿ya? Acá tenemos el trastorno de personalidad evitativo, o también llamado fóbico, ¿ya? Son personas que tienen una hipersensibilidad a la humillación y al rechazo, ¿ya? Entonces, no toleran ser rechazados. Desean el contacto social, pero sin embargo lo evitan por este mismo temor, ¿no? ¿No? Y si no les caigo bien, a lo mejor, ¿no? A lo mejor tengo una característica, mi físico a lo mejor no es agradable y me van a rechazar, ¿ya? No, mejor esta persona que me gusta, me ha dejado su número de teléfono, pero no, mejor no le llamo porque, y si no me contesta, y si no le contesta es porque me están rechazando. Entonces, no toleran que en una relación pues pueda haber un no de por medio. Entonces, si bien están muy ávidos, ¿no? de ser amistades, pero por este temor tan grande lo evitan, ¿no? Todo lo contrario a la personalidad esquizoide del clúster A, ¿no? Que también evitan el contacto social, ¿ya? Pero sus motivaciones son distintas, ¿no? En el esquizoide no tienen la necesidad más bien de entablar relaciones, no les interesa, ¿ya? Pero en la personalidad fóbica o evitativa sí tienen el interés del contacto social, pero lo evitan por el temor al rechazo. Entonces son considerados pues personas muy tímidas. La persona dependiente, que también es muy frecuente en mujeres, se caracterizan por ser personas pasivas, no asumen responsabilidades ya, ni toman decisiones. Siempre están esperando que las demás personas le digan lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Son personas sumisas, ya, a todo le dicen sí, incapaces de valerse por sí mismo y también tienen baja autoestima. Entonces, estos pacientes van a establecer relaciones patológicas muy dependientes, ¿no? Ya sea con los padres, con los hermanos, ¿no? Con las parejas, ¿ya? Con las parejas, bastante frecuente, ¿no? La persona con este tipo de personalidad dependiente, ¿no? Hacer una relación tan dependiente que ya parece una simbiosis, que necesita que la otra persona pues les diga lo que tiene que hacer, posiblemente no trabajan, ¿ya? Y están esperando, ¿no? Que la pareja pues les mantengan, ¿ya? Les mantengan, y porque no ven pues esa necesidad pues de hacerse más autónomos. Incluso estas personas, cuando acuden ya a psicoterapia, también lo que están esperando es que el psicoterapeuta les diga lo que tienen que hacer. Y esto, esto no ayuda pues a que se forme más bien una relación psicoterapéutica en pos de la autonomía del paciente. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si estamos frente a un paciente dependiente. Y por último, pues la obsesiva o anancástica, ¿no? Anancástica lo utiliza la clasificación internacional de enfermedades, ¿ya? El CIE-10. Ustedes lo van a encontrar con este nombre, anancástico, la personalidad obsesiva. Este es más frecuente en varones, ¿no? Son perfeccionistas, meticulosos, amantes del orden y de la puntualidad. Son muy rígidos también, ¿no? En sus pensamientos.
Recuerden el personaje de Sheldon, ¿no? En la serie de Big Bang Theory. ¿Ya? Es una personalidad obsesiva. Hay una dificultad para expresar emociones y también para decidir. ¿Ya? Pero sin embargo pueden estar adaptados, pueden llegarse a adaptar y obtener un desarrollo personal. Ya otras formas que escapan de la clasificación y que están inmersas en la categoría de otros trastornos de la personalidad, tenemos las personalidades masoquistas, ¿ya? Las pasivo-agresivas, hipertímicas, depresivas, entre otras, ¿no? Son trastornos de la personalidad que no son, eh, en cuales sus criterios diagnósticos no están tan bien establecidos, ¿ya? Entonces, por eso es que pasan, no están bien establecidos para que encajen en cualquiera de estos tres clústeres, a eso me refiero, ¿ya? Eh, por eso es que pasan eh, a ese grupo, ¿no? A ese grupo de otros trastornos de la personalidad, ¿ya? El masoquista, pues, es aquel, pues, que disfruta del dolor de otra persona, ¿no? Siente el placer. El pasivo-agresivo, cuando personas que por lo regular, pues, son sumisas y eh, pero aguantan y aguantan tanto, ¿no? A situaciones que en algún momento se desquitan, ¿no? Y reaccionan de manera agresiva, ¿ya? Hipertímicas se refieren pues a un estado de ánimo un poquito más arriba de lo habitual, en general con las otras personas. Son esas que le dicen pues bonachonas, personas bonachonas. Por lo regular pues de contextura pícnica, ¿no? ¿No? Esos gorditos, ¿no? Que le llaman bonachones. ¿Ya? Los depresivos, personalidades depresivas, aquellas pues en que, al contrario de las hipertímicas, ¿no? Más bien hay una tendencia a un humor relativamente bajo, ¿no? Sin llegar a ser un cuadro depresivo, ¿no? Per se. Bien. El tratamiento. El tratamiento, recordar que el abordaje principal, ¿ya? Es la psicoterapia. Es la psicoterapia. Sin embargo, van a haber algunas excepciones, ¿no? Como les dije, en el trastorno disocial, ¿ya? De la personalidad, en el cual las personas pues muy poco aprenden de sus errores, ¿ya? Muy poco aprenden de sus errores, y en el trastorno límite o borderline, aquí, si bien el paciente puede beneficiarse de un abordaje psicoterapéutico, pero también se benefician bastante con el tratamiento farmacológico, por lo que tendrían que ir a la par. ¿Ya? Sobre todo, pues, durante esa etapa en el cual el trastorno se manifiesta en todo su esplendor, ¿no? Porque ya pasado los 45, 50 años, como que esto se va moderando. Ahora, los trastornos de la personalidad pueden, eh, pueden presentarse, ¿no? con otros trastornos, perdón. Pueden presentarse con otros trastornos, ¿ya? Como por ejemplo un cuadro depresivo, ¿ya? Un cuadro psicótico. Entonces, cuando ya se presentan estas comorbilidades, ¿no? Hay que dar tratamiento, pues, o mejor dicho, el tratamiento tiene que ir dirigido, ¿no? A este tipo al trastorno que se está presentando. Bien. Paul Ware
Paul Ware, ¿ya? Un psicólogo, psiquiatra, ¿ya? Psicoterapeuta, nos brinda un abordaje psicoterapéutico que nos puede ser de mucha ayuda, sobre todo en atención, en una atención en crisis. Ya recuerden que ustedes como futuros médicos generales van a ver situaciones que van a recibir todo tipo de paciente. Y cuando hablo de todo tipo de paciente, no se está excluyendo pacientes con trastornos psiquiátricos, ¿ya? Y dentro de esto, pues los trastornos de la personalidad. Y por otro lado, cuando ustedes puedan estar evaluando un paciente, que les digo, con un problema cardíaco, eso no quiere decir que también no pueda estar teniendo pues un trastorno de la personalidad que en cierta medida puede dificultar la relación médico-paciente. Entonces es útil, ¿no?, que ustedes tengan algo de conocimiento, ¿no?, de cómo pueden hacer un abordaje, ¿no?, en el caso de que tengan estos pacientes con estos tipos de trastornos. ¿Ya? Entonces, dentro del grupo A, ¿ya?, dentro del grupo A, que son los tres tipos de personalidad, que son los llamados paranoide, esquizoide y esquizotípico. Entonces, Paul Ware nos habla de puertas de entrada y puertas objetivo. O sea, para que me entiendan mejor, van a haber tres canales en la comunicación. ¿Ya? Tres canales. Uno es a través del pensamiento, otro a través de la emoción y uno tercero a través de la conducta. ¿Ya? Son tres canales que vamos a emplear para comunicarnos con otras personas. Entonces, él nos habla de que para acceder al objetivo, ¿ya?, al objetivo en el paciente, por ejemplo, en el paciente paranoide, mi objetivo o mi puerta objetivo es que esta persona contacte la emoción para lograr un reflejo empático en la relación médico-paciente. No puedo ir directamente, ¿no?, hacia la emoción, no puedo abordar directamente la emoción. ¿Ya? Aquí lo que recomienda el autor, en este caso del paranoide, ¿no?, es empezar, ¿no?, a que el paciente comience a expresar lo que piensa. ¿Ya? Cuáles son sus opiniones, cuáles son sus creencias. Una vez que yo accedo, ¿no?, a través del pensamiento, yo ya puedo dirigirme al objetivo, que es que este paciente me exprese lo que está sintiendo. Entonces, si un paciente paranoide, ¿no?, comienza a decir, no, sí, que yo desconfío de mi vecino, ¿no?, y está muy atento, ¿no?, es como, seguramente algo quiere, a lo mejor quiere quedarse, me quiere pedir dinero o algo. Ya, entonces nosotros estamos muy atentos, ¿no?, a la creencia que tiene, no cuestionamos su creencia. No cuestionamos su creencia, ¿ya? Lo dejamos que él hable, ¿ya? Nos mostramos imparciales y una vez que lo vemos conveniente, nos enfocamos en su emoción, ¿ya? Y le decimos, y con lo que usted está pensando es posible que usted sienta miedo, ¿no? A lo mejor usted está sintiendo miedo, pero y el paciente inmediatamente le dirá, sí, doctor, sí, doctora, tiene usted razón. No siento miedo al que me puede pasar. Entonces ahí ya se puede establecer, ¿no?, la empatía con el paciente para que éste se permita, ¿no?, seguir desahogando, ¿ya? Y sobre todo que se sienta entendido y no entrar en conflicto. Cuidado, ¿no? Acá como está subrayado, no es que nosotros le estemos dando la razón en todo al paciente. ¿Ya? Aquí, pues, una puerta que le llama Paul Ware, una puerta trampa, sería, pues, que empecemos hablando de su conducta del paciente paranoide, ¿no? Si de repente comenzamos a decirle, pero
pero está mal que usted se encierre en su cuarto, ¿no? Que ponga tantos seguros en su puerta. ¿Ya? Si entramos por ahí, por su conducta, no vamos a poder, establecer pues una adecuada relación con él. Y así, Paul Ware, ¿no? Con todos los trastornos de la personalidad, nos muestra ya la puerta objetivo y la puerta de entrada, cómo acceder al paciente. ¿Ya? En el esquizoide, nuestra puerta objetivo son sus pensamientos, pero para llegar a esto, acá sí, en el esquizoide, ¿no? Se puede entrar a través de su conducta, ¿no? Entonces aquí confrontar el comportamiento que y cómo lo hace, ¿no? Su conducta, pues el esquizoide más bien es aislarse, encerrarse, ¿no? Entonces decirle, mire, su conducta pues no es apropiada, ¿no? Para qué usted se aísla? ¿Para qué usted se encierra en su cuarto? Y ya el paciente comienza a compartir lo que él piensa, ¿ya? No, que yo prefiero estar así porque he visto pues que las relaciones interpersonales no son tan saludables, en fin, ¿no? Entonces, ojo, con este tipo de abordaje no es que nosotros vamos a curar al paciente, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? Sino que nos va a permitir abordarlo, ¿ya? Y realizar una adecuada relación médico-paciente. Ojo con eso. Y ya una vez que está establecida la relación médico-paciente, ¿no? Ya a través de otras técnicas también podemos seguir avanzando y ahí sí ya sería, ¿no? El abordaje en sí, psicoterapéutico en sí, ¿no? Para que el paciente una vez se anime ya a empezar a realizar algún tipo de cambio. El esquizotípico va a ser igual que el esquizoide, ¿no? Empezamos con su conducta, ¿no? Confrontando ya su conducta y permitiendo que el paciente nos comience a hablar de sus pensamientos, qué es lo que piensa. En el clúster B, el antisocial, ¿ya? El antisocial, nuestro aporte objetivo es que la persona pues comience a expresar sus emociones, ¿no? Qué es lo que siente y que empiece a responsabilizarse de las conductas que realice, ¿ya? Y acá también en el social, pues la puerta de entrada es confrontar la conducta, la manipulación que realiza, ¿no? Y que respete las reglas. De todas maneras, se ha visto que hay muy pocos logros, ¿ya? Con el paciente antisocial, ¿no? Hay muy pocos logros. Porque hay esa exclusión, ¿no? De la moral en estas personas. En la paciente límite o borderline, ¿ya? También nuestro aporte objetivo es que comience a reflexionar el pensamiento, ¿no? Comience a reflexionar por las conductas que está realizando. Pero no le vamos a cuestionar de frente a la conducta, sino que tenemos que entrar a través de sus emociones, ¿no? Realizando un reflejo empático. Permitir que se desahogue la persona y que se sienta entendido o entendida, ¿no? Sí, entiendo cómo te estarás sintiendo, ¿no? Que tu esposo te haya dejado, ¿no? Vas a estar muy triste. Sí, doctor, así es, ¿no? ¿Ya? Y comienza a decir, y comienza pues a reflexionar, a lo mejor por este abandono pues ha tenido una conducta de autoagresión, ¿no? Se ha producido cortes en los antebrazos, entonces se invita pues al paciente, que es nuestro objetivo, que reflexione, ¿ya? Sobre lo que está sucediendo, lo que se está haciendo, ¿ya? Y también que acepte pues las decisiones de la otra persona. El histriónico, igual, ¿ya? Igual que el límite, ¿ya? La puerta de entrada es la emoción y nuestra puerta objetivo sería pues la reflexión en la persona histriónica. El narcisista es a la inversa, ¿ya? Nuestro puerta objetivo es que comienza a decirnos, ¿no? Lo que siente, ¿ya? ¿Qué es lo que siente cuando no es reconocido? ¿Ya? Y pero entramos a través del pensamiento.
¿ya? Comenzamos a reconocer sus logros, ¿no? Nos interesamos en lo que nos dice, ¿ya? Y después ya comenzamos a abordar lo que está sintiendo la persona. En el grupo, en el grupo C, pues, en el trastorno por evitación, ¿ya? En nuestra puerta objetivo es el pensamiento, ¿ya? También invitamos a que la persona reflexione, busque alternativas distintas a la evitación que hace, porque en realidad recuerden que este tipo de pacientes sí quiere relacionarse con las personas, pero tienen mucho temor, por eso que nuestra puerta de entrada es la emoción, ¿no? Sienten mucho temor a ser evaluados. En el paciente dependiente, también, ¿no? Al igual que de evitación, nuestro objetivo es que reflexione por las conductas, ¿no? Que está teniendo, ¿no? Y que nos transmita la emoción que están sintiendo, ¿no? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué es lo peor que les puede pasar, ¿no? Si comienzan a tomar sus propias decisiones, ¿ya? ¿Qué es lo que les puede pasar desde el punto de vista emocional? El obsesivo compulsivo, ¿ya? Aquí, más bien, nuestro objetivo, cuando hablo de obsesivo compulsivo, hablo de la personalidad anancástica, no hablo del trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Hablo de la personalidad anancástica, la personalidad obsesiva. Entonces, nuestra puerta objetivo es la emoción, ¿no? Que tome conciencia que ante cada acción que realiza, ¿ya? También, y ante cada pensamiento, hay una emoción que lo acompaña, ¿ya? Y esto accedemos primero explorando sus pensamientos. Nos informamos, hacemos preguntas, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Para qué lo piensa así? Bien. Luego del abordaje psicoterapéutico, que les va a ser muy útil, por eso les recuerdo, ¿no? Posiblemente ya dentro de su práctica médica no es que van a ver directamente estos cuadros, sino que puede ser que sean pacientes con otras patologías orgánicas, pero que también son portadores de un trastorno de la personalidad, ¿no? Y es conveniente que ustedes, pues, sepan abordarlo para establecer una adecuada relación médico-paciente. Si hay la necesidad de que inicien un tratamiento farmacológico con psicofármacos, ¿no? Es tener en cuenta que esto estará en relación de los síntomas que pueda estar presentando el paciente en un determinado momento. ¿Ya? Por ejemplo, en el paranoide, si está presentando agitación, ansiedad, ¿ya? Incluso un pensamiento delirante, entonces se pueden utilizar benzodiazepinas, ¿ya? O algún tipo de neuroléptico. Benzodiazepinas como el clonazepam, el prazolam, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo ya con mayor detenimiento, ¿no? En las presentaciones de los fármacos. O neurolépticos, ¿ya? Como el haloperidol, ¿ya? O antipsicóticos atípicos también, pero siempre en baja dosis, ¿ya? Siempre en baja dosis. Si el paciente está presentando algún síntoma de depresión, hay que evaluar la posibilidad de que se beneficie con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? Un antidepresivo de este. En el esquizoide, ante conductas pues, de aislamiento y rechazo, se ha visto que pueden beneficiarse con algún antidepresivo, ¿ya? Benzodiazepinas y neurolépticos o antipsicóticos en baja dosis. Y el esquizotípico, sobre todo si ya se está presentando, ¿no? Sintomatología psicótica, acuérdense que pueden presentar síntomas psicóticos breves, ¿ya? Se pueden emplear neurolépticos, y si hay síntomas de ansiedad y depresión, también antidepresivos del tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En realidad, para este grupo, clúster A, ¿ya? El tratamiento con psicofármacos, ¿no? Es más que todo puntual para algún tipo de sintomatología, y por lo regular se da por poco tiempo, ¿ya? Porque ya es la forma de ser,
Acuérdense, la personalidad es la forma de ser de cada uno. Todos nosotros tenemos una forma de ser. El problema ya cuando va adquiriendo algunas características que me van llevando pues a que sea un trastorno paranoide, esquizoide o esquizotípico, no es que vamos a revertir este tipo de trastorno. El trastorno va a permanecer. ¿Ya? Pero lo que sí, dependiendo de la capacidad que pueda tener el paciente para querer lograr un cambio, ya se puede beneficiar, ya sea con un abordaje psicoterapéutico o con el empleo de algún fármaco para mitigar en algo, ¿no?, las molestias que pueda tener y poder sobrellevar mejor su condición. En el grupo B, ¿ya?, en el antisocial, si es que es una persona que está presentando ira, agresividad, se pueden emplear anticonvulsivantes como la carbamazepina y el valproato de sodio y también neurolépticos, ¿ya? Y si está presentando ansiedad y depresión, se puede emplear antidepresivos. El litio también se ha visto que pueden ser beneficiosos en estos casos, pero lo que se recomienda más bien es evitar las benzodiazepinas, ¿ya? Porque más bien puede estimular a mayor agresividad en estos pacientes. Igual, ¿no?, la misma consideración, ¿ya? Se ve pues pocos resultados, ¿ya?, de mejoría en este tipo de trastorno de personalidad. En los pacientes borderline o límite, ¿ya?, como ya les he manifestado, ¿no?, hay un desbordaje en todos los aspectos de su personalidad, ¿no? Entonces, pueden estar tranquilos y de un momento a otro, por algo que no les agradó, comienzan a manifestar ira, hostilidad, ¿no? Entonces, aquí se pueden ayudar pues con neurolépticos o también con antipilépticos, ¿no?, anticomiciales como la carbamazepina, el valproato de sodio y el litio. Y en los pacientes con psicosis, ¿no?, acuérdense que también pueden hacer episodios breves de psicosis, utilizar los neurolépticos, ¿ya? Como sulpiride, por ejemplo, ¿no? Sulpiride, risperidona, o algún antipsicótico de segunda generación, ¿no?, como la olanzapina. La quetiapina también se ha visto buenos resultados, asimismo con el aripiprazol. Si tiene síntomas de depresión, utilizar antidepresivos, ansiedad, benzodiazepinas, pero también ojo con esto, ¿ya?, porque hay un riesgo de desinhibición en el paciente borderline, ¿ya? Y esto puede llevar pues a la autoagresión. Entonces, al igual que en el antisocial, eh, es mejor evitar las benzodiazepinas, ¿no? A pesar de que en algún momento parecieran que fueran necesarias, sobre todo si la paciente está cursando con mucho insomnio, ¿ya? Pero ojo pues que se puede producir, ¿no?, hay un riesgo de desinhibición y la paciente termina pues haciéndose daño. Ante esas fluctuaciones anímicas que puede tener el paciente, se ha visto que los neurolépticos, sobre todo los atípicos o antipsicóticos atípicos a dosis baja, como el aripiprazol, pueden ser beneficiosos, y también los eutimizantes como el litio y la carbamazepina. En el paciente histriónico, ya si tiene síntomas de depresión, antidepresivos, los IRS, ¿ya? Ante quejas somáticas, también antidepresivos o neurolépticos con un perfil ansiolítico, ¿ya? Como por ejemplo el haloperidol en gotas, ¿ya?, en bajas dosis, bueno, puede tener un perfil ansiolítico, ¿ya? Y si cursa pues con ansiedad y alteraciones como la desrealización, ilusiones, también se pueden emplear ansiolíticos y neurolépticos a baja dosis, ¿ya? Y el narcisista, el paciente narcisista que puede presentar síntomas de depresión, ansiedad, se les puede agregar, pues, acá sí, ¿no?, una benzodiazepina, un antidepresivo o el litio. Lo cierto es, estimados alumnos, que el abordaje, ¿no?, de estos trastornos de la personalidad, sobre todo del clúster B,
el clúster B, lo mejor es el abordaje psicoterapéutico. El abordaje farmacológico es solo para poder manejar algunos síntomas, no que mientras se vaya avanzando con el tratamiento psicoterapéutico nos puede ayudar para mantener algo más controlado al paciente. Hasta que después, una vez que el paciente ya se va sintiendo mejor, ya se puede ir retirando también el fármaco. Y en lo que respecta pues al grupo C, ¿ya? También, ojo, lo importante acá es el abordaje psicoterapéutico, ¿no? Sobre todo en los pacientes dependientes, ¿no? Es muy, muy importante el abordaje psicoterapéutico, ¿ya? Pero si comienza a presentar síntomas que mientras se va avanzando con la psicoterapia es necesario manejarlos, pues se pueden dar antidepresivos, ¿no? Benzodiazepinas y algunos fármacos como los beta bloqueadores, ¿no? Que van muy bien en los trastornos, en las personas fóbicas, ¿no? Los beta bloqueadores como el propranolol y el atenolol, ¿ya? Se ha visto que hay buenos resultados, ¿no? En el trastorno por evitación, ¿ya? Y en nosotros, en dependencia y el anancástico, pues si se considera necesario, se puede emplear un antidepresivo o una benzodiazepina. Muy bien, esta es la bibliografía. Y si tuvieran alguna pregunta, con gusto para resolverla. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. En los pacientes con trastorno límite de personalidad o borderline, ¿es recomendable dar un tratamiento farmacológico y a la par un abordaje psicoterapéutico? ¿O primero el psicoterapéutico y después el tratamiento farmacológico? Depende, ¿ya? Depende. A veces hay pacientes border que lamentablemente no van a marchar con el abordaje psicoterapéutico, entonces, de inicio. Entonces, ahí sí no queda otra, pues que empezar con el tratamiento farmacológico, ¿ya? Pero, sin embargo, hay pacientes border que sí, ¿no? Que sí acceden a un abordaje psicoterapéutico. Entonces, ahí se empieza con el abordaje psicoterapéutico y con el abordaje farmacológico también. Por lo regular, no se emplean los dos a la par, pero el psicoterapéutico siempre y cuando el paciente o la paciente tenga la disponibilidad, ¿no? De querer hacer cambios en sí, en la forma como se relaciona, en la forma como se relaciona, ¿ya? Eh, para que una persona acceda a la psicoterapia se necesitan de dos requisitos, nada más. Uno, que tenga capacidad de insight, de darse cuenta de que algo está mal, que no está funcionando. Y la otra, que tenga motivación para hacer algún cambio, ¿ya? Si no tiene estos dos requisitos, es difícil que se pueda beneficiar con un abordaje psicoterapéutico. Entonces, a veces o muchas veces, la paciente border no tiene pues conciencia de que algo está mal porque está con la idea férrea que son nosotros los que están mal y son nosotros los que tienen que adaptarse a ella. Entonces, desde ese punto de vista va a estar difícil, ¿no? Que se beneficie con un abordaje psicoterapéutico. Y si es una paciente que constantemente tiende a autolesionarse, bueno, ni hablar, ¿no? Tienen que empezar con tratamiento farmacológico para poder contenerlo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Doctor, Por si acaso, hay una algunas consulta. indicaciones para... Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante.
Sí, doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para iniciar con el tratamiento terapéutico? Farmacológico, disculpe. Perdón, no te escuché bien. ¿Cuáles son las qué? Las indicaciones para iniciar con el tratamiento farmacológico. ¿En cualquiera de los trastornos te refieres? Sí, doctor. Bueno, cuando la sintomatología, por ejemplo, en lo del clúster B, ¿no? Hablaba del trastorno borderline. Si, perdón, si es un paciente, si es una paciente que tiende pues a la autoagresión, es mejor iniciar inmediatamente un tratamiento farmacológico calmar, para calmar esos impulsos, ¿no? Que pueden terminar pues en una situación peligrosa, ¿no? O fatal, ¿ya? En los pacientes del clúster A, paranoide, ¿no? Si los pensamientos comienzan a tener ya un tinte delirante, ¿no? Es mejor iniciar un tratamiento con antipsicóticos, ¿no? Puede ser un neuroléptico o un antipsicótico atípico, ¿no? A baja dosis, para que esas ideas pues vayan perdiendo esa intensidad, ¿ya? En, en los del clúster C, siempre y cuando, por ejemplo, en un paciente fóbico, ¿no? Que ya les está impidiendo relacionarse con otras personas, ya con un tinte de fobia social, entonces también se pueden ver beneficiados, ¿no? Porque el paciente va a llegar pidiendo ayuda en estos casos, ¿sabes? Sobre todo lo del clúster C, van a pedir pidiendo ayuda, ¿no? Entonces se pueden beneficiar pues con algún antidepresivo o un ansiolítico. En resumen, entonces, ¿cuándo empezar a dar un tratamiento farmacológico? Cuando el paciente llegue, ¿no? Llegue a pedir ayuda y manifieste pues que la expresión de su patología en su personalidad le está pues impidiendo en relacionarse de la mejor manera o que incluso pueda poner en peligro su propia vida. Ahí ustedes inmediatamente, ¿no? Es mejor iniciar un tratamiento farmacológico, ¿no? Y a la par un tratamiento psicoterapéutico también. Gracias, ¿Alguien doctor. más? ¿Alguien más? Doctor, yo sí tenía una duda. ¿Pueden haber pacientes que tengan más de un tipo de trastorno de personalidad? Claro que sí, puede haber. ¿Cómo se manejaría eso, doctor? Con mucha paciencia, con mucha calma. Ahora, si ustedes ven, o si se han podido percatar, no es que que hay un afronte primero psicoterapéutico para cada trastorno, ¿ya? Sino que el afronte psicoterapéutico, si bien Paul Ward nos da una puerta de entrada, ¿no? Y una puerta objetivo que en algunos coinciden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un paciente border, ¿no? Un paciente border y a la vez histriónica, el abordaje puede ser uno mismo, sí, pues uno mismo, ¿no? Uno solo, ¿ya? Pero si son dos trastornos de la personalidad cuyo abordaje difieren, entonces habría que empezar, ¿no? Por el que la sintomatología sea más intensa. Ahora, la psicoterapia viene a ser un proceso, ¿no? Un proceso que va avanzando, ¿no? Conforme se va atendiendo al paciente. Entonces, poco a poco el paciente va a ir haciendo cambios importantes en su vida, ¿ya? Ahora, con respecto al abordaje
psicoterapéutico, perdón, psicofarmacológico, eso dependerá pues de la sintomatología que está presentando el paciente, ¿no? A lo mejor son 2 trastornos de la personalidad que está presentando, pero hay un síntoma que prevalece, por ejemplo, síntomas de descontrol de impulso, ¿no? Entonces hay que dar pues el psicofármaco como un anticonvulsivante, como la carbamazepina, el valproato, también neuroléptico, ¿no? Entonces depende de la sintomatología que más esté presentando. Hay síntomas que van a compartir los trastornos de la personalidad, ¿no? Y si estos síntomas se están desbordando, ¿no? Se van a beneficiar con el psicofármaco. Entonces, es más, por lo regular, en estos pacientes hay más de un trastorno de la personalidad, pero uno es el que prevalece. Uno de ellos es el que prevalece. O puede haber también situaciones en que hay rasgos de trastorno de la personalidad. Rasgos. Pero estos rasgos no va a ser necesario realizar algún tipo de tratamiento directo, ¿no? Pero sí pueden complicar en algo otra patología que también puede estar presentando el paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con depresión, ¿ya? Un paciente con depresión, pero que tiene rasgos de personalidad dependiente, entonces puede complicar la evolución de la enfermedad. Aquí hay que hacer un tratamiento psicoterapéutico viendo, ¿no? ambos trastornos que pueda presentar el paciente. Por eso le digo, ¿no? Si hay una combinación de estos, ¿no? De estos trastornos, hay que tener bastante paciencia, ¿no? Y ver qué es lo mejor para el paciente. Por eso existe un aforismo, ¿no? Los médicos no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Entonces, cada paciente nos va a mostrar cuál es la mejor manera para abordar. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, yo le voy a pasar al delegado mis diapositivas para que estas puedan ser compartidas con ustedes, ¿eh? Ok, eso sería todo entonces. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.